Bueno, vamos a continuar como habíamos dicho con la última parte de esta unidad donde hemos evaluado la línea recta. Habíamos revisado hasta el momento las cuatro formas de la ecuación de la recta. Luego revisábamos los puntos de intersección entre rectas, las rectas paralelas, y la última vez revisábamos el día viernes las rectas perpendiculares. Dijimos que para hoy publicaríamos estos videos donde estaba eh, esta última parte. Comenzamos. Le vamos a llamar otros conceptos importantes de la línea recta. Vamos a revisar dos. El primero de ellos es el ángulo que se forma entre dos rectas. Es decir, supongamos un sistema de coordenadas como el conocido por nosotros, rectangular, una primera recta, una recta 1, que forma un ángulo con el eje X positivo o un ángulo en posición normal llamado θ 1. Vamos a recordar que la tangente de ese ángulo es la pendiente M de la recta. Y una recta 2 con un ángulo θ sub 2 como la que aparece ahí, que pertenece a esa recta y que, recordando también, la tangente del ángulo θ2 es la pendiente 2. El ángulo que andamos buscando entre las dos rectas sería el siguiente. Mire usted, θ sería ese ángulo que está en rojo y se puede calcular en base a una identidad trigonométrica. Yo solo la voy a escribir. Ese ángulo se puede calcular como la tangente inversa del valor absoluto de la diferencia de las dos pendientes entre 1 más el producto de ambas pendientes. Vamos a tener claro que esa me da este ángulo, pero que dos rectas cuando se cortan forman dos ángulos, este de acá y el opuesto, que es el mismo, porque recuerde que son ángulos opuestos por el vértice. Pero hay un segundo ángulo que sería este de acá, que es más grande, y que al sumarlo con el que está en rojo da siempre un ángulo llano o de 180 grados. Debemos dejar claro que el ángulo que encontramos es el más pequeño, este o este. El más pequeño sería este rojo. Así que vamos a aplicarla. Comencemos con la primera. Queremos calcular el ángulo que forman las dos rectas, y igual 2x más 3 y igual 5x menos 2. Debemos también dejar claro que si las pendientes de las dos rectas son iguales, en este caso una es 2 y la otra es 5, si las pendientes fueran iguales es importante que recordemos que son rectas paralelas y por lo tanto nunca se va a cortar, y la conclusión sería que el ángulo que forman ellas es 0 grados porque no se cortan, son paralelas pues. Si yo quisiera dibujar las dos rectas, que no va a ser necesario, lo estoy haciendo por ilustrar el muñeco, la recta y igual 5x menos 2 sería una recta que corta al eje Y acá en menos 2 y que tiene una pendiente de 5, una pendiente bastante inclinada. Si yo quisiera saber cuál es este ángulo, solo calculo la inversa de la tangente de 5. ¿Sí? Porque la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Y la segunda recta es y igual, o la primera recta es 2x más 3. Es una recta que corta al eje Y en 3 y cuya pendiente es 2. Y ese sería el ángulo. Lo que queremos hallar es el ángulo entre esas dos rectas, el más pequeño, este de acá. Muy bien. Si lo hiciéramos como yo le planteaba al principio, calculamos el ángulo de el más pequeño, sería la inversa de la tangente de 2. Este no es el proceso que vamos a usar, solo estoy demostrando. Dijimos que era la tangente inversa de la pendiente que es 2. Este sería 63.43.
Ese es el ángulo de la recta menos inclinada. Y igual 2x más 3. Y el de la más inclinada sería la pendiente de 5. Tangente inversa de 5 es 78.69. Entonces el mayor ángulo es 78.69. Quiere decir que para encontrar este ángulo entre las dos rectas, este de acá, al mayor le voy a restar el menor. Y eso me daría 15.26 grados. Esa sería la forma de hacerla a pie. Pero según la fórmula que acabamos de revisar, dijimos que la fórmula es otra, o la forma de calcularlo es más sencilla. No es necesario hacer el dibujo, aquí en la clase sí lo vamos a hacer, en su cuaderno también. Aplicando la ecuación, si la pendiente 1 es 2 y la pendiente 2 es 5, no importa el orden en realidad, aplico la formulita que habíamos presentado en la lámina anterior. Pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 más m1 por m2. Y sustituyo. Pendiente 2 es 5, pendiente 1 es 2, entre 1 más m1 por m2 sería 2 por 5. Arriba eso daría 5 menos 2, 3, y abajo 1 más 10 es 11. Valor absoluto significa quítele los signos, eso siempre lo va a hacer. Así que la inversa de la tangente de 3 onceavos sería, usted lo hace en su calculadora, solo debe poner en paréntesis 3 onceavos, le aplica la inversa de la tangente y eso le da de una vez 15.26 y evitamos hacer todo esto. Así que aquí lo que hemos hecho es ilustrarlo para que usted vea que nos da exactamente lo mismo. En el ejemplo 2 queremos calcular el ángulo entre las rectas y igual 3x más 2 y y igual menos 2x más 1. Ahí tenemos las dos pendientes. Para la primera recta es 3, para la segunda es menos 2. Al aplicar la ecuación de una vez, mire cómo quedaría. M2 es menos 2, a eso le voy a restar, dice la fórmula M1, que sería 3. Abajo 1 más M1 por M2 sería 3 por menos 2. Estas dos pendientes. Y mire usted, eso me daría tangente inversa. Arriba de menos 5 y abajo también menos 5. Valor absoluto significa quítele los signos. No importa cuánto le dio, quítele los signos. En este caso quedaría positivo 5 entre 5. Y aunque diera negativo, solo se lo quitamos. Ahí está, mire. Quitar todos los signos sería 5 entre 5 y eso es 45 grados. Así que las dos rectas forman 45 grados. Ejemplo 3. El ángulo entre la recta y igual menos 1 medio de x menos 2 con y igual menos 4x más 3. Ahí están las pendientes. Note que en todos los casos le he dado la ecuación pendiente-intercepto, pero podría darle otra ecuación. Podría darle la ecuación general, usted tendría que darle esta forma para identificar las pendientes. Podría darle cualquier ecuación en realidad. La pendiente 1 le vamos a llamar a la primera, aunque el orden no importa, dijimos. La pendiente 2, menos 4. La fórmula, ángulo es la tangente inversa de m2 menos m1 entre 1 más m1 por m2. Sería entonces, sustituyendo menos 2 es menos 4, menos 1 medio, entre 1 más menos 1 medio por menos 4. Arriba da menos 7 medios y abajo da 3. No importa, le quitamos el signo. Eso sería 7 medios entre 3. Y entonces, al aplicarle la inversa de la tangente a ese valor, sería 49.40 grados. Mire. Y esa es la forma de calcular esos ángulos. Para finalizar, en su cuaderno, después de copiar esta clase, cuando usted le vaya poniendo pausa en cada lámina, va a hacer los 5 ejercicios que aparecen en la página 131 de su libro.
donde dice hallar el ángulo entre las rectas el 1, 2, 3, 4 y 5, página 31. Eso sería todo. El siguiente video también lo va a revisar hoy y el siguiente también. Son cortitos. Ahí nos quedamos. Y por último explicarles eso, que el ángulo que hallamos siempre es el más pequeño, no es el más grande.